LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. Sentirse solo no es el fin, aunque a veces así lo parezca. Hay temporadas en la vida en las que el silencio pesa, las conversaciones se reducen, los mensajes dejan de llegar y el corazón empieza a preguntarse si fue olvidado. Pero hoy quiero que abras tu mente y tu espíritu a una verdad profunda. No toda soledad es abandono. Hay momentos en los que Dios permite que te apartes, no para destruirte, sino para hablar directamente a tu corazón. Este video es para ti que has sentido ese vacío, ese espacio extraño donde todo parece detenido, como si estuvieras en una pausa que no pediste. Tal vez no es una pausa, tal vez es un llamado. Hay personas que están rodeadas de gente y aún así se sienten solas. Otras que atraviesan procesos donde amigos se alejan, oportunidades cambian, rutinas se rompen, y lo que antes era ruido constante, ahora es un silencio que confronta. Y ese silencio puede asustar, porque cuando todo se calla, lo único que queda es tu interior. Y ahí es donde Dios comienza a susurrar. La soledad no siempre es castigo, muchas veces es preparación, no siempre es pérdida, muchas veces es alineación, no siempre es oscuridad. A veces es el escenario perfecto para que una nueva luz nazca dentro de ti. Tal vez hoy te identificas con esto, tal vez has sentido que algo cambió, que ya no encajas como antes, que tus intereses son distintos, que tus conversaciones ya no son las mismas, y eso puede doler, pero también puede ser señal de crecimiento. Dios a lo largo de la Biblia apartó a muchas personas antes de usarlas de manera poderosa. No fue casualidad, fue proceso, fue formación, fue intimidad, porque antes de enviarte al mundo, Dios quiere afirmarte en lo secreto. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, te invito a dar like, comentar y compartir. Parece algo sencillo, pero realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que también están atravesando procesos de soledad y que quizás no tienen otro espacio para conectarse con Dios. Puede que para alguien este sea el único momento del día donde escuche una palabra de esperanza. Tú puedes ser parte de esa bendición con un gesto tan simple. Escribe en los comentarios esta frase breve: Dios habla en silencio. Decláralo, afírmalo. Permite que tus propias palabras refuercen lo que tu corazón necesita recordar. Ahora sí, prepara tu corazón. Parte 1. Cuando la soledad no es castigo sino llamado. Hay algo que debemos entender desde el principio. No toda soledad viene del enemigo, no toda separación es pérdida, y no todo silencio es ausencia de Dios. A veces interpretamos mal lo que estamos viviendo porque lo analizamos solo desde la emoción y no desde el propósito. Y cuando lo hacemos así, la soledad se convierte en angustia, pero cuando la miramos desde la perspectiva espiritual, puede convertirse en revelación. En la Biblia vemos un patrón muy claro. Antes de que Dios use a alguien de manera pública, primero lo forma en privado. Antes de que lo exponga ante multitudes, lo lleva al desierto. Antes de entregarle una misión grande, lo confronta en el silencio. Esto no es coincidencia, es diseño. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. 40 años donde aparentemente no estaba haciendo nada relevante. Pero en ese lugar de aislamiento,
estaba siendo moldeado. Estaba aprendiendo dependencia. Estaba siendo despojado de su identidad anterior para recibir una nueva. Y cuando llegó el momento de hablarle desde la zarza, Moisés ya no era el mismo hombre impulsivo que huyó de Egipto. Era alguien quebrantado, preparado y dispuesto a escuchar. Elías, uno de los profetas más poderosos, después de una gran victoria espiritual, terminó escondido en una cueva sintiéndose solo y derrotado. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, vemos cómo Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifestó en un silbo apacible y delicado. ¿Qué significa eso? Que cuando todo ruido externo desaparece, es cuando el susurro divino se vuelve audible. Y aquí quiero que reflexiones profundamente. ¿Y si tu temporada de soledad no es abandono, sino el momento donde Dios está reduciendo el ruido alrededor tuyo para que puedas escuchar su voz con claridad? Muchas veces estamos tan distraídos con relaciones, redes sociales, compromisos, expectativas de otros, que no tenemos espacio para escuchar lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Y Dios, en su amor, permite que ciertas cosas se detengan, permite que ciertas personas se alejen, permite que ciertas puertas se cierren. No porque quiera herirte, sino porque quiere revelarte algo que solo puedes comprender en silencio. La soledad duele cuando no la entiendes, pero cuando la entiendes como proceso, comienza a transformarse en preparación. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar físicamente acompañado y espiritualmente vacío, pero cuando Dios te aparta, aunque haya silencio humano, comienza a haber profundidad espiritual. Empiezas a cuestionarte cosas que antes no te cuestionabas. Empiezas a descubrir heridas que estaban ocultas. Empiezas a reconocer patrones que necesitaban ser corregidos, y eso no siempre es cómodo. Porque cuando el ruido se va, tus pensamientos se vuelven más claros, tus miedos salen a la superficie, tus inseguridades dejan de esconderse, pero ahí mismo es donde Dios empieza a trabajar. Él no puede sanar lo que tú no reconoces, no puede restaurar lo que tú no aceptas, y la soledad, en muchos casos, es el escenario perfecto para que ese reconocimiento suceda. Jesús mismo buscaba apartarse. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice que Él se retiraba a lugares solitarios para orar. El Hijo de Dios necesitaba momentos de aislamiento para conectarse con el Padre, no porque estuviera débil, sino porque entendía el valor del silencio. Si Jesús necesitó espacios de soledad para fortalecer su espíritu, ¿cuánto más nosotros? La sociedad actual nos ha hecho creer que estar solos es sinónimo de fracaso social, que si no tienes constantemente compañía, algo está mal contigo. Pero espiritualmente, muchas veces es todo lo contrario. A veces es señal de que estás siendo separado para algo más grande. Cuando Dios quiere hablar a tu corazón, no lo hace en medio del caos. Lo hace cuando tu atención ya no está dividida. Lo hace cuando finalmente puedes escuchar. Tal vez te estás preguntando por qué perdiste ciertas amistades, por qué ya no encajas en ciertos ambientes, por qué sientes que tus conversaciones ya no fluyen como antes. Y puede que no sea rechazo, puede que sea transición. Hay relaciones que cumplen una temporada, hay etapas que terminan para que otras comiencen, y aunque eso duela, también es crecimiento. La soledad bien entendida se convierte en una escuela. Te enseña quién eres cuando nadie te valida. Te enseña cuánto dependes de la aprobación externa. Te enseña qué tan fuerte es tu identidad cuando no hay aplausos. Y eso es invaluable. Porque Dios no quiere que dependas emocionalmente de la presencia constante de otros para sentirte completo. Quiere que descubras que tu verdadera plenitud nace en tu relación con Él. Y aquí quiero decir algo que puede confrontarte un poco. A veces pedimos propósito, pero no queremos proceso. Pedimos que Dios nos use, pero no queremos ser apartados. Queremos impacto, pero evitamos el silencio. Y no funciona así. El impacto nace en lo secreto. La autoridad espiritual se construye en lo invisible.
David fue ungido como rey siendo un joven pastor, pero antes de sentarse en el trono, pasó años en el campo, años huyendo, años donde parecía olvidado. Pero cada día de aislamiento estaba formando su carácter. Cada noche cuidando ovejas lo estaba preparando para liderar una nación. Tu temporada actual no define tu destino final. Si hoy te sientes solo, no asumas automáticamente que estás fuera del plan. Tal vez estás en el centro exacto del proceso. Tal vez Dios te está quitando distracciones para entregarte dirección. Tal vez te está apartando para hablarte de cosas que no podrías entender en medio del ruido. Y algo más importante todavía, cuando Dios te aparta, no lo hace para debilitarte, sino para fortalecerte internamente. Porque lo que se construye en soledad tiene raíces profundas. Y lo que tiene raíces profundas resiste tormentas futuras. No te apresures a llenar el vacío con cualquier compañía solo por miedo al silencio. No, espera. Permite que Dios termine lo que empezó en tu interior. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Permite que el silencio te enseñe. Permite que la pausa te transforme, porque la soledad que viene de Dios no es abandono, es intimidad, no es rechazo, es preparación, no es el final. Es el inicio de una conversación que puede cambiar tu vida para siempre, y esto apenas comienza. Parte 2. El desierto como lugar de transformación. Ahora vamos a profundizar todavía más, porque entender que la soledad puede ser un llamado es apenas el primer paso. El segundo es comprender lo que realmente ocurre en ese lugar donde te sientes apartado. Y la Biblia tiene un nombre muy claro para ese espacio: el desierto. El desierto no es simplemente un lugar físico, es una etapa, es un proceso, es una transición entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Cuando escuchamos la palabra desierto, pensamos en sequedad, calor, incomodidad, escasez. Y espiritualmente, muchas veces así se siente. Parece que las respuestas tardan más, las oportunidades disminuyen, las relaciones cambian. El entusiasmo se reduce y uno empieza a preguntarse si hizo algo mal. Pero el desierto bíblico nunca fue diseñado para destruir, sino para purificar. Israel salió de Egipto en una noche de milagros. Vieron el mar abrirse, vieron provisión sobrenatural, vieron manifestaciones impresionantes. Pero antes de entrar en la tierra prometida, tuvieron que atravesar el desierto durante 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque salir de Egipto fue inmediato, pero sacar Egipto de sus corazones tomó proceso. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Dios puede sacarte rápidamente de una situación, pero transformar tu interior toma tiempo. Y ese tiempo casi siempre se vive en un tipo de desierto. El desierto revela lo que hay en ti. Cuando todo está bien, es fácil tener fe. Cuando hay abundancia, es sencillo agradecer. Cuando estás rodeado de personas, es natural sentirte fuerte. Pero cuando estás solo, cuando la provisión parece limitada, cuando no hay aplausos, cuando el reconocimiento desaparece, ahí se revela tu verdadera condición espiritual. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Dios le recuerda al pueblo que los llevó por el desierto
para humillarlos y probarlos, para saber lo que había en su corazón. Esa prueba no era para que Dios descubriera algo que no sabía, era para que ellos mismos lo vieran. La soledad cumple una función similar. Te confronta, te muestra áreas que necesitan madurar, te obliga a depender menos de lo externo y más de lo eterno. Y quiero que lo pienses bien. Tal vez el desierto que estás viviendo no es señal de que perdiste el favor de Dios. Tal vez es señal de que estás siendo preparado para una responsabilidad mayor. Jesús también fue llevado al desierto. Después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio público, el Espíritu lo condujo al desierto durante 40 días. No fue el enemigo quien lo llevó ahí primero. Fue el Espíritu. Eso cambia completamente la perspectiva. En ese lugar fue tentado, probado, confrontado, pero salió fortalecido, salió con claridad, salió con autoridad, y entonces comenzó su misión. Hay temporadas donde Dios permite que estés apartado para que tu identidad se afirme, porque si entras a tu propósito sin identidad firme, el éxito puede destruirte, la aprobación puede confundirte, la presión puede quebrarte. El desierto construye algo que nadie puede quitarte, convicción interna. Cuando todo es cómodo, muchas decisiones se toman por impulso, pero cuando atraviesas una temporada de silencio, aprendes a escuchar antes de actuar, aprendes a discernir, aprendes a esperar. Y esa paciencia es una de las herramientas más valiosas que puedes adquirir. Quizás has sentido que tu vida se volvió más lenta, que las cosas no avanzan al ritmo que deseas, que otros parecen estar prosperando mientras tú estás en pausa. Pero recuerda algo, el desierto no es competencia, es preparación personal. Dios no trabaja con comparaciones, trabaja con procesos individuales. Mientras alguien más está en su temporada de exposición, tú puedes estar en tu temporada de formación, y ambas son necesarias. El desierto también limpia motivaciones, te obliga a preguntarte por qué haces lo que haces. ¿Buscas aprobación o propósito? ¿Buscas reconocimiento o obediencia? ¿Buscas compañía por miedo o por conexión genuina? Y esas preguntas solo surgen cuando el ruido disminuye. Hay algo más que el desierto produce: dependencia. En el desierto no hay recursos propios suficientes. Necesitas provisión diaria, y en el caso de Israel, el maná caía cada mañana. No podían acumularlo para semanas futuras. Tenían que confiar cada día. Eso enseña algo profundo. El desierto te enseña a vivir un día a la vez. Cuando estás solo, cuando no tienes todas las respuestas, cuando el futuro parece incierto, aprendes a depender de Dios en el presente. Y esa dependencia diaria fortalece tu fe más que cualquier discurso motivacional. Tal vez en esta etapa te has sentido más sensible, más introspectivo, más reflexivo. Tal vez cosas que antes no te afectaban, ahora sí lo hacen. Eso no es debilidad, es sensibilidad espiritual creciendo. Porque cuando el corazón deja de estar saturado de distracciones, comienza a volverse más consciente. El desierto también elimina máscaras. Cuando estás solo, ya no puedes sostener personajes, no puedes fingir constantemente. Te encuentras contigo mismo tal como eres. Y eso puede ser incómodo, pero también es liberador. Porque Dios no trabaja con versiones falsas de ti, trabaja con tu autenticidad. Y quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva completamente. Lo que hoy llamas soledad puede ser el terreno donde está naciendo tu verdadera fortaleza. No subestimes esta etapa, no la desprecies. No intentes salir corriendo solo por incomodidad. Pregúntate qué está formando en ti, qué está corrigiendo, qué está revelando. El desierto no es eterno, tiene un propósito y tiene un final, pero lo que produce en ti permanece. Hay personas que nunca atraviesan procesos profundos porque siempre buscan llenar el vacío rápidamente, y por eso su carácter se queda superficial. Pero cuando decides permanecer, cuando decides aprender, cuando decides escuchar en medio del silencio, algo se consolida dentro de ti. Y cuando finalmente salgas de esta etapa,
no serás el mismo. Tendrás claridad, tendrás firmeza, tendrás discernimiento y sobre todo, tendrás una relación con Dios que no depende de circunstancias externas. El desierto no te reduce, te redefine. Y lo que viene después de una redefinición genuina siempre es más sólido que lo anterior. Lo que estás viviendo no es casualidad, es construcción interna. Y todavía hay más profundidad en esto. Parte 3. Cuando Dios aparta para sanar lo que nadie ve. Hasta ahora hemos hablado del llamado y del desierto como proceso, pero ahora vamos a entrar en una dimensión todavía más profunda, porque hay algo que casi nadie quiere aceptar. Muchas veces Dios permite la soledad para sanar heridas que nunca habías enfrentado. Hay dolores que se esconden detrás del ruido. Hay inseguridades que se disimulan con compañía. Hay vacíos que se llenan temporalmente con distracciones. Pero cuando todo eso desaparece, lo que realmente está dentro de ti comienza a salir a la superficie. Y eso puede ser incómodo. Tal vez durante años construiste tu identidad alrededor de la aceptación de otros. Tal vez tu seguridad dependía de la validación externa. Tal vez tu paz estaba ligada a tener siempre a alguien cerca. Pero cuando llega una temporada de separación, todo eso se tambalea. Y ahí es donde comienza la verdadera sanidad. Dios no solo está interesado en tu destino, está profundamente interesado en tu corazón. En el Salmo 51, David reconoce algo poderoso. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa expresión nace después de una confrontación interna profunda. David no llegó a ese nivel de quebrantamiento en medio de aplausos. Llegó ahí en un momento de confrontación personal. La soledad, cuando viene de parte de Dios, no es para destruir tu autoestima, es para reconstruir tu identidad desde la raíz correcta. Porque cuando tu identidad está mal fundamentada, cualquier rechazo te rompe, cualquier crítica te paraliza, cualquier pérdida te desmorona. Pero cuando tu identidad está afirmada en quién eres delante de Dios, el silencio no te destruye, te fortalece. Hay heridas que solo se revelan cuando te quedas quieto. Tal vez heridas de abandono, tal vez recuerdos que nunca procesaste, tal vez decepciones que enterraste bajo ocupaciones constantes. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Pero Dios, en su amor, no quiere que avances con esas grietas abiertas. Prefiere detenerte un momento, apartarte y trabajar en lo profundo. Jeremías capítulo 18 habla del alfarero que moldea el barro. Cuando el barro se arruina en la mano del alfarero, no lo descarta. Lo vuelve a hacer, lo reconstruye, lo transforma. Pero para hacerlo, el barro tiene que estar en sus manos, no en exhibición. Y aquí hay algo clave. Dios no sana en público lo que necesita tratar en privado. Hay procesos que no pueden darse mientras estás distraído. Hay conversaciones internas que solo pueden ocurrir en el silencio. Y aunque a veces ese silencio se siente pesado, es el lugar donde Dios empieza a hablar con claridad. Tal vez te has dado cuenta de cosas sobre ti mismo que antes ignorabas. Tal vez has descubierto patrones repetitivos en tus relaciones. Tal vez has notado miedos que condicionan tus decisiones. Eso
no es retroceso, es revelación. Y la revelación precede a la restauración. Dios no expone tus heridas para avergonzarte, las expone para sanarlas. Y aquí quiero decir algo muy importante. Sanar duele, porque implica aceptar, implica reconocer, implica perdonar, implica soltar. Y eso no es fácil, pero la alternativa es peor. Avanzar con heridas abiertas. Cuando Dios te aparta, muchas veces lo hace para romper dependencias emocionales que te estaban limitando. Para mostrarte que tu valor no depende de quién se queda o quién se va. Para enseñarte que tu estabilidad no puede estar atada a circunstancias cambiantes. En Oseas capítulo 2, versículo 14, Dios dice algo sorprendente. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No dice que la abandonará en el desierto. Dice que la llevará allí para hablarle al corazón. Eso cambia todo. El desierto no es abandono, es escenario de intimidad. Cuando nadie más entiende lo que estás viviendo, Dios sí lo entiende. Cuando nadie más ve tus lágrimas, Él sí las ve. Cuando sientes que no encajas, Él ya conoce tu diseño completo. Y en ese espacio comienza a reconstruir lo que estaba fragmentado. La soledad también te enseña a escucharte, a identificar pensamientos que necesitan ser corregidos, a detectar mentiras internas que creíste durante años. Tal vez pensabas que no eras suficiente. Tal vez creías que si alguien se iba era porque no valías. Tal vez asumías que tu felicidad dependía de mantener siempre a todos satisfechos. Pero en el silencio, Dios empieza a reemplazar esas ideas con verdad. Empieza a mostrarte que tu valor no se negocia, que tu propósito no depende de aprobación, que tu identidad no está en manos humanas. Y ese cambio interno es más poderoso que cualquier cambio externo. Muchas veces pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, pero Él primero quiere cambiar nuestra perspectiva. Porque cuando tu perspectiva cambia, incluso en medio de circunstancias iguales, tu interior ya no es el mismo. Tal vez esta temporada te ha hecho más reflexivo. Tal vez has aprendido a disfrutar momentos a solas. Tal vez has comenzado a orar más profundamente. Eso no es coincidencia, es crecimiento. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo y con Dios, ya no buscas compañía por desesperación. La buscas por elección saludable. La sanidad produce estabilidad y la estabilidad produce madurez. Dios no te aparta para que te debilites emocionalmente. Te aparta para que te fortalezcas espiritualmente, para que tu fe deje de depender de ambientes cómodos, para que tu paz deje de depender de la presencia constante de otros. Y cuando ese proceso termina, sales diferente. Sales más consciente, más seguro, más libre, porque ya no cargas heridas ocultas, ya no necesitas validación constante, ya no temes al silencio, y cuando no temes al silencio puedes escuchar a Dios con mayor claridad. Tal vez lo que hoy llamas soledad es en realidad el quirófano espiritual donde Dios está sanando lo que nadie veía. Y créeme, lo que sana en lo profundo cambia todo en la superficie. Pero todavía hay algo más que necesitamos entender. Parte 4. Cuando Dios reduce tu círculo para expandir tu propósito. Hay algo que muchas personas no comprenden hasta que lo viven. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, muchas veces primero reduce tu entorno. No porque quiera quitarte, sino porque quiere alinearte. No porque quiera empobrecerte emocionalmente, sino porque quiere expandir tu propósito. A veces creemos que crecer significa sumar personas, sumar oportunidades, sumar reconocimiento. Pero espiritualmente, muchas veces crecer comienza con restar. Restar distracciones, restar relaciones que ya cumplieron su ciclo, restar ambientes que ya no están alineados con tu llamado. Y eso duele, porque cuando tu círculo se reduce, el silencio se hace más evidente. Cuando ya no tienes la misma cantidad de conversaciones, comienzas a notar más el vacío. Pero ese vacío no siempre es pérdida. Puede ser espacio. Espacio para algo nuevo. Espacio para una dirección más clara. Espacio para una misión más grande.
Gedeón es un ejemplo poderoso de esto. En el libro de Jueces, capítulo 7, Dios reduce su ejército de 32,000 hombres a 300. Humanamente, eso no tenía sentido. Era ilógico, era arriesgado. Pero Dios quería dejar claro que la victoria no vendría de la cantidad, sino de la dependencia correcta. Y aquí hay una verdad profunda. Cuando Dios reduce algo en tu vida, no siempre es derrota. Muchas veces es estrategia. Tal vez tu círculo de amigos se hizo más pequeño. Tal vez ciertas relaciones se enfriaron. Tal vez personas que parecían permanentes ya no están. Y aunque eso puede doler, también puede ser protección. No todas las personas pueden acompañarte a todos los niveles de tu vida. Algunas caminan contigo en una etapa, otras solo en un capítulo. Y cuando Dios decide cerrar un capítulo, no lo hace para dejarte incompleto, sino para escribir uno nuevo. Hay temporadas donde necesitas menos voces para escuchar mejor una sola, la de Dios. Cuando hay demasiadas opiniones, demasiados consejos, demasiadas expectativas externas, es difícil discernir. Pero cuando el círculo se reduce, la claridad aumenta. Jesús también vivió esto. De las multitudes, eligió a 12. De los 12, había 3 más cercanos. Y en ciertos momentos, incluso se apartaba de ellos para orar solo. Eso nos muestra algo importante. La cercanía no se mide por cantidad, sino por propósito. A veces Dios reduce tu círculo porque está preparando tu carácter para una responsabilidad mayor. Porque si entras a tu siguiente nivel con las mismas influencias incorrectas, podrías desviarte. Porque si mantienes todas las relaciones pasadas, podrías cargar pesos que no te corresponden en el futuro. Y quiero que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas veces has intentado sostener relaciones solo por miedo a quedarte solo? ¿Cuántas veces has forzado conexiones que ya no fluían? ¿Cuántas veces has ignorado señales claras solo para evitar el vacío? Pero el vacío no siempre es enemigo. A veces es filtro. El filtro elimina lo superficial para dejar lo esencial. Hay relaciones que eran cómodas pero no edificaban. Hay conversaciones que entretenían pero no impulsaban. Hay ambientes que te mantenían ocupado pero no alineado. Cuando Dios comienza a separar, no siempre lo hace con ruido. A veces simplemente deja que las cosas se enfríen. Deja que la distancia haga su trabajo. Y tú comienzas a notar que algo cambió. Eso no significa que tú seas el problema. Tampoco significa que ellos lo sean. Significa que la temporada cambió. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Aceptar eso trae paz, porque cuando entiendes que no todo es permanente, dejas de aferrarte con desesperación. Comienzas a confiar en que si algo salió de tu vida, es porque algo más alineado está siendo preparado. Reducir no es perder cuando Dios está dirigiendo el proceso. Hay algo más profundo todavía. Cuando tu círculo se reduce, tu dependencia cambia. Dejas de apoyarte tanto en la validación humana y comienzas a apoyarte más en la confirmación divina. Y eso fortalece tu identidad, porque cuando estás rodeado constantemente, puedes confundir compañía con propósito. Pero cuando estás solo, tienes que confrontar lo que realmente te mueve. La soledad en esta etapa puede sentirse como aislamiento, pero espiritualmente es concentración. Dios está concentrando tu energía, concentrando tu enfoque, concentrando tu visión. Cuando hay demasiadas voces, la dirección se diluye, pero cuando el entorno se simplifica, la misión se vuelve más clara. Tal vez estás sintiendo. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin! But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind,
Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Que ya no encajas donde antes encajabas, que ya no disfrutas lo que antes disfrutabas, que ciertas conversaciones ya no te llenan. Eso no es arrogancia. Puede ser evolución espiritual. No todos entenderán tu proceso. No todos comprenderán por qué cambiaste. Pero no necesitas que todos lo entiendan cuando sabes que estás siendo guiado. Dios no está interesado en mantenerte popular. Está interesado en mantenerte alineado. Y a veces alinearte implica apartarte. Hay personas que entran en tu vida como impulso, otras como lección, otras como compañía temporal, pero las que permanecen en tu siguiente nivel son aquellas que también están creciendo. Reducir el círculo no es empobrecer tu vida, es proteger tu destino, porque cuando el propósito se expande, la estructura tiene que ajustarse. Y quizás hoy te sientes solo no porque estés vacío, sino porque estás siendo reestructurado. Y la reestructuración siempre precede a la expansión. Lo que ahora parece menos puede ser la antesala de algo mucho más grande. Pero hay un aspecto todavía más profundo que necesitamos entender sobre esta etapa. Parte 5. Cuando el silencio de Dios no es ausencia sino profundidad, hay una etapa dentro de la soledad que es todavía más desafiante que la reducción del círculo o el desierto externo. Es cuando sientes que Dios mismo guarda silencio. Porque una cosa es sentirte solo de personas, otra muy distinta es sentir que el cielo está callado. Y aquí es donde muchos se confunden, porque interpretan el silencio como abandono. Interpretan la espera como rechazo. Interpretan la falta de respuestas inmediatas como desinterés divino. Pero espiritualmente, el silencio de Dios no significa que Él se haya ido. Significa que está trabajando en una dimensión más profunda. Job atravesó una de las temporadas más intensas de silencio. Perdió bienes, perdió hijos, perdió salud, y durante gran parte de su proceso no tenía respuestas claras. Preguntaba, clamaba, reflexionaba, y parecía que el cielo no respondía al ritmo que él esperaba. Pero aunque Dios no hablaba de inmediato, nunca dejó de observar, nunca dejó de sostener, nunca dejó de tener control. Hay algo que debes entender. El silencio no es vacío. El silencio es escenario. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está permitiendo que tu fe madure sin depender constantemente de señales visibles. Porque si cada vez que oraras recibieras una respuesta inmediata, tu fe dependería de reacciones rápidas, no de confianza profunda. La fe madura cuando aprende a esperar. En el Salmo 22, David expresa un sentimiento que muchos han tenido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión honesta, cruda, real. Pero ese mismo salmo más adelante declara confianza y esperanza. Lo que comenzó como una sensación de abandono, terminó reafirmando fe. Eso nos enseña algo clave. Las emociones pueden fluctuar, pero la fidelidad de Dios no cambia. Hay temporadas donde no sentirás la misma intensidad espiritual que antes. No sentirás el mismo entusiasmo. No experimentarás las mismas emociones en la oración. Y eso puede asustarte. Pero la relación con Dios no se sostiene solo por emoción, se sostiene por convicción. El silencio obliga a que tu fe se vuelva más sólida. Cuando no hay aplausos espirituales, cuando no hay señales visibles, cuando no hay confirmaciones inmediatas, decides creer no porque sientes, sino porque sabes. Y eso fortalece tu interior de una manera que ninguna experiencia emocional puede hacerlo. En Primera de Reyes capítulo 19, cuando Elías estaba en la cueva, esperaba manifestaciones impresionantes. Vino un viento fuerte, luego un terremoto, después fuego,
Pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Estaba en un silbo apacible y delicado. Eso significa que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces se revela en lo sutil. Y para percibir lo sutil necesitas silencio. Tal vez en esta temporada no estás recibiendo grandes señales. Tal vez tus oraciones parecen quedarse suspendidas. Pero eso no significa que no estén siendo escuchadas. Hay procesos invisibles que ocurren antes de que algo visible se manifieste. Cuando una semilla es plantada, durante un tiempo no se ve nada en la superficie, pero debajo de la tierra hay actividad intensa, raíces formándose, estructura consolidándose, preparación para sostener lo que luego crecerá. El silencio es ese tiempo bajo tierra. Si algo creciera demasiado rápido sin raíces profundas, se caería ante el primer viento. Pero cuando las raíces se fortalecen en lo oculto, lo visible se sostiene. Tal vez Dios está fortaleciendo tus raíces, porque lo que viene en tu futuro necesitará estabilidad interna, necesitará carácter firme, necesitará convicción inquebrantable, y eso no se forma en medio de respuestas rápidas, se forma en medio de espera. Habacuc capítulo 2 habla de la visión que, aunque tarde, se cumplirá. Eso implica que hay una diferencia entre tardanza humana y tiempo divino. Desde nuestra perspectiva, parece retraso. Desde la perspectiva de Dios, es sincronización perfecta. El silencio también revela cuánto confiamos realmente. Es fácil decir confío en Dios cuando todo fluye, pero cuando las puertas parecen cerradas, cuando la dirección no es clara, cuando la emoción disminuye, ahí se prueba la profundidad de esa confianza. Y quiero decirte algo con claridad. Dios no necesita hablar constantemente para estar presente. Hay relaciones humanas donde el silencio no incomoda, porque hay confianza. Dos personas pueden sentarse juntas sin hablar y aún así sentirse conectadas. Eso es madurez. De la misma manera, tu relación con Dios puede entrar en una etapa donde ya no necesitas constantemente señales espectaculares para saber que Él está contigo. El silencio puede ser señal de crecimiento espiritual, porque en ese espacio aprendes a reconocer su presencia más allá de la emoción. Aprendes a confiar más allá de la circunstancia. Aprendes a caminar incluso cuando no ves claramente el siguiente paso, y eso te transforma. Isaías capítulo 30 dice algo poderoso. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No dice en ruido, no dice en respuestas inmediatas, dice en quietud. Tal vez la quietud que estás viviendo no es castigo, es entrenamiento. Entrenamiento para sostener una fe que no depende de resultados inmediatos. Entrenamiento para caminar con convicción, aunque el entorno no confirme. Entrenamiento para ser estable en medio de incertidumbre. El silencio de Dios no es señal de desinterés, es invitación a profundizar. Porque cuando el ruido disminuye, tu sensibilidad espiritual aumenta. Y cuando tu sensibilidad aumenta, comienzas a percibir detalles que antes ignorabas. Pequeñas direcciones, ajustes internos, convicciones suaves pero firmes. No todo movimiento divino es dramático. A veces es progresivo, gradual, silencioso, pero es real. Y cuando finalmente mires atrás, entenderás que incluso en los momentos donde parecía que Dios estaba callado, en realidad estaba trabajando con precisión. Lo que hoy interpretas como silencio puede ser la preparación más profunda de tu vida. Y todavía hay una dimensión más que debemos explorar sobre esta temporada de soledad. Parte 6. Cuando la soledad se convierte en identidad y no en etapa. Hay un punto crítico en todo este proceso del que casi no se habla, pero que es necesario enfrentar con honestidad. Una cosa es atravesar una temporada de soledad y otra muy distinta es permitir que esa soledad se convierta en tu identidad. Porque cuando no entiendes el propósito de lo que estás viviendo, puedes empezar a etiquetarte con lo que solo debía ser una etapa. Puedes comenzar a decir, soy solitario, nadie me quiere, siempre me dejan, no encajo en ningún lugar. Y esas frases, repetidas muchas veces, comienzan a moldear tu percepción de ti mismo.
Pero hay una diferencia enorme entre estar pasando por un proceso y creer que ese proceso define quién eres. La Biblia nunca presenta el desierto como destino final. Siempre fue tránsito, siempre fue puente, siempre fue preparación para algo mayor. El problema es cuando te acostumbras tanto al aislamiento que empiezas a construir muros en lugar de permitir que Dios construya carácter. Hay personas que después de una decepción deciden cerrarse por completo. Después de una traición deciden no volver a confiar. Después de una pérdida deciden no volver a abrir el corazón. Y aunque eso parece protección, en realidad es estancamiento. Dios no te aparta para que te encierres, te aparta para que sanes y luego regreses. Welcome to a new era of baseball's great spectacle, the T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history. Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix, Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. Con mayor claridad y fortaleza. Elías, después de huir y esconderse en la cueva, recibió dirección. Dios no le dijo, quédate aquí para siempre. Le dijo, levántate, vuelve por tu camino, todavía hay misión. Eso es clave. La soledad no fue su destino, fue su recuperación. Tal vez has estado tanto tiempo en este proceso que comenzaste a normalizarlo como permanente. Tal vez ya no esperas nada diferente. Tal vez incluso comenzaste a justificar tu aislamiento como si fuera parte inamovible de tu carácter. Pero quiero que escuches esto con atención. Lo que hoy parece permanente puede ser simplemente una etapa que necesita cerrarse. Hay personas que se acostumbran tanto a sobrevivir que olvidan que también pueden florecer. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir plenamente. Dios no te llamó solo a resistir la soledad, te llamó a aprender de ella y luego avanzar. El Salmo 30 dice que el llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Eso implica algo importante. La noche no es eterna. La noche tiene un límite. La noche cumple su función, pero luego amanece. Si comienzas a identificarte con la noche, olvidarás que la mañana está diseñada para llegar. Aquí es donde necesitas discernimiento, porque si la soledad viene de Dios como proceso, te acerca a Él. Pero si se convierte en identidad malentendida, puede comenzar a aislarte incluso de lo que Él quiere construir después. No todo aislamiento es espiritual. A veces es temor disfrazado de prudencia. A veces es herida no resuelta disfrazada de independencia. Y es necesario distinguir. Cuando Dios te aparta, lo hace para hablarte al corazón. Pero cuando el temor te encierra, lo hace para evitar que vuelvas a arriesgar. Y esas dos cosas no son iguales. Proverbios capítulo 18 dice que el que se aísla busca su propio deseo y contra todo consejo se enoja. Eso no está hablando del proceso divino, sino del aislamiento que nace del orgullo o del miedo. La diferencia está en el fruto. Si tu temporada de soledad te está haciendo más sensible, más maduro, más reflexivo, más dependiente de Dios, entonces es proceso saludable. Pero si te está haciendo más desconfiado, más endurecido, más resentido, más distante incluso de la esperanza, entonces necesitas ajustar algo. Porque Dios sana para que puedas volver a conectar, no para que te cierres definitivamente. Jesús pasaba tiempo a solas con el Padre, pero siempre regresaba a la gente, siempre volvía a servir, siempre volvía a amar.
La soledad fortalecía su interior, pero no lo desconectaba de su misión. Eso es equilibrio. No fuiste diseñado para vivir permanentemente aislado. Fuiste diseñado para tener comunión con Dios y luego impactar tu entorno. Tal vez hoy todavía estás en el proceso, y eso está bien, pero no permitas que el proceso se convierta en prisión. No permitas que la etapa se transforme en etiqueta. No digas yo soy así como si fuera definitivo, cuando lo que estás viviendo es temporal. Eres más que tu temporada actual. Eres más que el silencio que estás atravesando. Eres más que la reducción de tu círculo. Eres más que la pausa que sientes. Lo que Dios comenzó en este aislamiento tiene una intención clara: fortalecer tu identidad correcta, no reemplazarla por una identidad limitada. Recuerda algo fundamental: el desierto tiene salida, y cuando salgas, no saldrás con miedo, sino con claridad. No saldrás con heridas abiertas, sino con cicatrices sanadas. No saldrás necesitado de aprobación, sino firme en tu identidad. Pero para que eso ocurra, necesitas mantener la esperanza activa. Necesitas recordar que esta etapa no es tu destino final. Dios no te está formando para que te quedes en la cueva. Te está formando para que camines con convicción cuando vuelvas al camino. Y todavía hay una verdad más profunda que necesitamos comprender sobre lo que viene después de esta temporada. Parte 7. Lo que nace en la soledad define lo que harás en público. Ahora entramos en una dimensión decisiva de todo este proceso, porque después del llamado, del desierto, de la sanidad, de la reducción del círculo y del silencio, viene algo que muchas veces no se menciona con suficiente claridad. Lo que nace en la soledad determina la calidad de lo que harás cuando vuelvas a estar rodeado. Lo que se forma en lo secreto se manifiesta en lo visible. La Biblia es consistente en esto. Antes de que David enfrentara a Goliat en público, había pasado años enfrentando leones y osos en privado. Nadie lo aplaudía en el campo, nadie grababa sus victorias, nadie celebraba sus batallas pequeñas. Pero esas victorias invisibles fueron las que le dieron la confianza para enfrentarse al gigante visible. Si David no hubiera desarrollado valentía en soledad, jamás habría tenido firmeza en público. Y eso aplica directamente a tu proceso actual. Tal vez nadie está viendo tu disciplina, tal vez nadie está viendo tus lágrimas, tal vez nadie está viendo tus conversaciones íntimas con Dios. Pero eso no significa que no estén construyendo algo poderoso dentro de ti. Hay decisiones que tomas cuando nadie te observa que definen el tipo de persona que serás cuando todos te miren. La soledad es el laboratorio del carácter. En público puedes proyectar muchas cosas. Puedes aparentar fortaleza, puedes simular seguridad, puedes sostener una imagen, pero en lo secreto eres exactamente quien realmente eres. Y Dios está más interesado en tu versión privada que en tu imagen pública. Porque la imagen puede impresionar, pero el carácter sostiene. Si en la soledad estás aprendiendo a depender de Dios, cuando regreses a escenarios visibles, no te deslumbrará la aprobación. Si en la soledad estás aprendiendo a sanar heridas, cuando regreses a relaciones no actuarás desde la inseguridad. Si en la soledad estás aprendiendo a escuchar, cuando regreses a decisiones importantes, tendrás discernimiento. Nada de este proceso es desperdicio. José fue vendido por sus hermanos, terminó como esclavo, luego como prisionero. Años de aparente olvido. Años donde nadie imaginaba que ese joven terminaría gobernando en Egipto. Pero en la prisión desarrolló integridad, en el silencio desarrolló paciencia, en la injusticia desarrolló madurez, y cuando finalmente fue exaltado, estaba preparado. Si José hubiera llegado al poder sin haber atravesado la prisión, el orgullo podría haberlo destruido, pero el proceso lo hizo estable. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. No te está apartando para reducirte, te está apartando para estabilizarte, porque lo que viene después puede ser más grande de lo que imaginas. Hay algo más que debes entender. Cuando Dios trabaja contigo en soledad, no solo está transformando tu interior, también está alineando circunstancias futuras que todavía no ves. Mientras tú sientes que nada está pasando,
Hay movimientos invisibles ocurriendo. Romanos capítulo 8 declara que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todas. Incluso las temporadas que parecen lentas. Incluso las pausas incómodas. Incluso los silencios prolongados. Nada está fuera de su diseño. Lo que aprendes ahora en aislamiento te evitará errores futuros en exposición. Lo que corriges ahora en silencio te ahorrará tropiezos más adelante. Lo que fortaleces ahora en lo oculto será la base de tu estabilidad visible. Hay personas que llegan a posiciones importantes sin haber trabajado su interior, y cuando llegan se desmoronan. Se dejan llevar por presión, por tentación, por inseguridad, porque nunca aprendieron a estar firmes cuando nadie los miraba. Pero tú estás siendo trabajado en profundidad. Tal vez ahora sientes que tu vida está en pausa, pero en realidad está en construcción. Y la construcción verdadera ocurre bajo tierra antes de que se levante el edificio. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. For the moments that matter, choose Curad Naturals. Infused with aloe vera and vitamin E, Curad Naturals bandages protect your unexpected scrapes, cuts, and burns while also moisturizing your skin. Find deeper relief with natural ingredients you can trust to start the healing. When life's surprises call for the best, choose Curad, a deeper level of care. Shop the full collection on Amazon or visit Curad.com to learn more. Cuando una estructura va a ser alta, primero necesita fundamentos profundos. Nadie celebra el momento en que se excava el terreno. Nadie aplaude cuando se mezclan materiales invisibles bajo el suelo. Pero si esa base no se hace bien, todo lo demás colapsa. Dios está fortaleciendo tu base. Está afirmando tu identidad. Está limpiando motivaciones. Está ordenando prioridades. Está enseñándote a no depender emocionalmente de aplausos. Está entrenándote para mantener la calma cuando otros no la tengan. Está moldeando tu corazón para que cuando regreses a espacios de influencia, no te pierdas. La soledad no es un retroceso en tu destino, es un ajuste interno antes de avanzar. Y aquí hay algo muy importante. Cuando regreses a temporadas de mayor compañía, de mayor exposición, de mayor actividad, no volverás siendo el mismo. Volverás con otra perspectiva. Volverás con más equilibrio. Volverás con menos necesidad y más claridad. Volverás con menos temor y más convicción. Porque ahora sabrás que tu estabilidad no depende de la cantidad de personas a tu alrededor, sino de la profundidad de tu relación con Dios. Eso cambia completamente la manera en que te relacionas con el mundo. Ya no buscarás aprobación desesperadamente. Ya no te aferrarás a relaciones por miedo. Ya no correrás detrás de validación. Caminarás con seguridad interna. Y esa seguridad es fruto directo de esta temporada. Quizás hoy todavía estás en el proceso, pero lo que están haciendo en ti es más fuerte de lo que imaginas. Paciencia más sólida, fe más madura, identidad más firme, carácter más estable. Y cuando Dios termine esta obra interna, te colocará exactamente donde necesitas estar. Nada de esta etapa ha sido inútil, nada ha sido desperdiciado, nada ha sido accidente. Todo está formando una versión más fuerte de ti, y aún hay algo más que debes comprender sobre lo que sucede justo antes de que la temporada cambie. Parte 8. Antes de la nueva etapa, siempre hay una prueba final. Hay un patrón espiritual que se repite una y otra vez en la Biblia, y cuando lo entiendes, comienzas a mirar tu proceso con otros ojos. Justo antes de que una nueva temporada comience, suele aparecer una prueba final, una confrontación, una decisión clave, un momento que parece pequeño, pero que en realidad determina el acceso a lo siguiente. No es casualidad, es como si todo lo aprendido en la soledad fuera examinado en un instante específico. Abraham recibió la promesa de un hijo. Esperó años,
Atraviesó procesos, dudas, ajustes internos, y cuando finalmente Isaac nació, parecía que la historia estaba completa. Pero en Génesis capítulo 22, Dios le pide que lo entregue. Esa petición no era para quitarle la promesa, era para confirmar dónde estaba su corazón. La prueba final no fue para destruirlo, fue para consolidarlo, y cuando Abraham demostró que su confianza estaba en Dios y no en el regalo, la promesa se afirmó aún más. Muchas veces, después de una temporada de silencio y formación, aparece una situación que confronta todo lo que aprendiste. Tal vez alguien regresa a tu vida y te pone a prueba en aquello que ya habías sanado. Tal vez surge una oportunidad que parece buena, pero no está alineada con lo que Dios te enseñó en el desierto. Tal vez enfrentas una circunstancia que toca directamente la inseguridad que habías trabajado en secreto. Y ahí es donde se define si el proceso realmente transformó tu interior. Jesús, después de 40 días en el desierto, fue tentado con aquello que podía apelar a su identidad. Si eres hijo de Dios. Esa frase no era casual, era un intento de sembrar duda. Pero Jesús no reaccionó desde emoción ni desde necesidad. Respondió desde convicción. Porque lo que se consolida en la soledad se defiende en la prueba. La prueba final no siempre es dramática. A veces es una decisión silenciosa. Un no que necesitas decir cuando antes habrías dicho sí por miedo a quedarte solo. Un límite que necesitas establecer cuando antes habrías cedido por aprobación. Una espera que decides sostener cuando antes habrías corrido por ansiedad. Y aquí quiero decir algo muy claro. Si Dios te apartó para hablar a tu corazón, es porque está preparando tu corazón para responder diferente cuando llegue el momento decisivo. La soledad no fue solo para que te sintieras mejor. Fue para que te volvieras más firme. Fue para que aprendieras a no actuar desde carencia emocional. Fue para que tu identidad no dependa de lo que otros digan. Fue para que tu paz no esté atada a circunstancias cambiantes. Y cuando llega la prueba final, todo eso se activa. Hay algo que sucede espiritualmente justo antes de que una temporada cambie. El enemigo intenta distraer, intenta provocar, intenta acelerar decisiones que deberían esperar. Porque sabe que si logras cruzar ese último momento con firmeza, el siguiente nivel se abre. No es casual que antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, enfrentara gigantes visibles. Después de años de desierto, lo primero que vieron no fue comodidad, sino desafío. Pero ya no eran los mismos que salieron de Egipto. Habían aprendido dependencia diaria, habían visto provisión constante, habían sido moldeados. La prueba no era para asustarlos, era para confirmar que estaban listos. Tal vez tú estás en ese punto. Tal vez sientes que algo está por cambiar, pero al mismo tiempo aparece una situación que te inquieta, una conversación incómoda, una decisión difícil, una tentación de volver a lo conocido solo por seguridad. Y aquí es donde todo lo que aprendiste en el silencio tiene que activarse. No vuelvas a lo que Dios ya te enseñó a superar. No aceptes menos por miedo. No regreses a relaciones que ya cumplieron su ciclo solo por evitar el vacío. No comprometas tu paz por una solución rápida. Recuerda lo que viviste en la soledad. Recuerda las lágrimas que derramaste. Recuerda las convicciones que nacieron en oración. Recuerda las lecciones que aprendiste cuando nadie estaba. Porque esas lecciones son tu defensa ahora. La prueba final no es para derribarte, es para demostrarte a ti mismo cuánto has crecido. Hay algo poderoso en cruzar esa última decisión con firmeza, porque cuando lo haces, sientes algo diferente en tu interior. Ya no reaccionas igual, ya no te desestabilizas igual, ya no buscas aprobación con la misma urgencia. Te das cuenta de que el proceso sí produjo fruto, y después de esa prueba viene la apertura. Después del silencio viene la dirección clara. Después del aislamiento viene la conexión correcta. Después del desierto viene la tierra prometida. Pero solo si decides sostener lo que aprendiste. Dios no te llevó a este punto para dejarte a mitad de camino. Si te apartó fue con intención. Si guardó silencio fue con propósito. Si redujo tu círculo fue con estrategia.
Si permitió la sanidad fue para fortalecer tu identidad. Y si ahora enfrentas una prueba, es porque algo nuevo está cerca. No mires esta etapa como retroceso. Mírala como confirmación. Algo está a punto de cambiar. Y lo que viene después de cruzar esa prueba no será igual a lo anterior. Pero antes de cerrar, hay una verdad final que necesitas abrazar para caminar con seguridad hacia esa nueva etapa. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un momento y respires profundo, porque eso significa que algo de este mensaje tocó tu corazón. Y si algo tocó tu corazón, no fue casualidad. Sentirse solo no es el fin, no es señal de que fuiste olvidado, no es prueba de que estás fuera del plan. Es, muchas veces, el escenario donde Dios está haciendo su obra más profunda. Es el lugar donde tu identidad se afirma, donde tus heridas se sanan, donde tu carácter se fortalece, donde tu fe madura. La soledad no fue diseñada para destruirte, sino para formarte. Tal vez hoy todavía estás en el proceso. Tal vez todavía no ves resultados visibles, pero ahora sabes algo que antes no sabías. No estás atrasado, estás siendo preparado. No estás abandonado, estás siendo trabajado. No estás detenido, estás siendo alineado. Y cuando mires atrás, entenderás que este tiempo fue necesario. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a dar like. Parece algo pequeño, pero realmente ayuda a que esta palabra llegue a más personas, que hoy también se sienten solas y necesitan entender que su proceso tiene propósito. Déjame tu comentario escribiendo esta frase: Dios habla en silencio. Que esa declaración quede como recordatorio visible de que tu temporada actual no es vacía, es formativa. Comparte este video con alguien que esté atravesando una etapa difícil. Puede ser el mensaje exacto que necesitaba escuchar hoy. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos creando este espacio para que, sin importar dónde estés o qué estés viviendo, tengas un lugar donde fortalecer tu fe y recordar que Dios sigue trabajando incluso cuando todo parece en pausa. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda siempre, la soledad puede ser el comienzo de la conversación más importante de tu vida.